Hola canal, mi nombre es Rafael, y durante casi 15 años trabajé como taquero en un pequeño puesto de la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Aprendí el oficio de mi padre, que decía que el humo del trompo y el olor a carne eran compañía suficiente en las noches más solitarias. Yo también lo creía, hasta aquella madrugada de noviembre en la que comprendí que, a veces, el humo guarda algo más que aroma y fuego. Esa semana había sido extrañamente lenta. El barrio, que solía ser ruidoso y lleno de vida, estaba más callado de lo habitual. Los pocos clientes que llegaban lo hacían en silencio, pedían rápido, comían mirando hacia el suelo y se marchaban sin decir adiós. No entendía qué pasaba, pero tenía una sensación persistente de que algo se había roto en la rutina, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Esa noche decidí quedarme un poco más tarde, con la esperanza de vender algo más antes de cerrar. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando el humo del trompo comenzó a espesarse. No había viento, pero el aire se sentía pesado y húmedo, como si hubiera llovido. La calle estaba vacía, solo el zumbido de un foco débil acompañaba el sonido del gas y el chisporroteo de la carne. Entonces, entre ese silencio, escuché el roce de unos pasos que se acercaban lentamente. No miré de inmediato. Al principio pensé que sería algún borracho buscando un taco fiado, o quizá un taxista de paso. Pero los pasos tenían un ritmo distinto, eran lentos, arrastrados, casi pegajosos. Cuando levanté la vista, lo vi. Un hombre alto, de complexión delgada, con la ropa empapada y cubierta de tierra, estaba frente a mí. Su rostro parecía reseco, con grietas oscuras que le recorrían la piel como si el sol lo hubiera castigado durante años. Tenía los ojos hundidos y una expresión vacía, pero su presencia era tan intensa que me hizo retroceder un paso. El hombre no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirándome. Hice un esfuerzo por mantener la compostura y seguía tendiendo el trompo, fingiendo que todo estaba bien. Sin embargo, sentí como el ambiente se enfriaba. El gas parecía quemar más despacio, la grasa chispeaba con un sonido diferente. Cuando volví a mirar, el hombre seguía en el mismo lugar, inmóvil, como una estatua cubierta de polvo. Decidí servirle de todas formas, quizá con la esperanza absurda de que se marchara una vez que le diera algo. Coloqué 3 tacos en un plato, los adorné con cebolla, cilantro y piña, y los dejé frente a él. Durante unos segundos, no se movió. Luego, sin mirarme, dejó un billete sobre la barra y se dio la vuelta. Caminó despacio por la calle, alejándose entre la neblina que se formaba a lo lejos. Quise seguirlo con la mirada, pero en menos de un parpadeo ya no estaba. Cuando tomé el billete, noté que estaba húmedo y cubierto de tierra. No era un billete reciente, tenía el diseño viejo, con el papel amarillento y el olor penetrante de algo que llevaba mucho tiempo bajo tierra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de restarle importancia. Lo dejé a un lado y apagué el trompo. Aquella noche, el sueño me evitó por completo. Al día siguiente, mi ayudante, Toño, llegó temprano y notó que me veía cansado. Le conté lo ocurrido sin dramatismo, pensando que se reiría. Pero su expresión cambió en cuanto describí al hombre. Me dijo que hacía muchos años, en esa misma calle, un edificio se había incendiado. Varios inquilinos murieron, entre ellos un albañil que todas las noches cenaba en el puesto original, el que existía antes de que mi padre lo comprara. Según los vecinos, el hombre había intentado salvar a su esposa, pero ambos quedaron atrapados entre las llamas. Desde entonces, algunos aseguraban haberlo visto vagar por las calles cercanas, cubierto de hollín, buscando el camino de vuelta al panteón. No quise creerlo, pero algo dentro de mí se resistía a olvidarlo. Esa noche revisé las cámaras de seguridad del puesto. En la grabación se veía mi rutina de siempre, preparando los tacos, extendiendo el plato, moviéndome frente al fuego. Pero el espacio frente a mí estaba vacío. No había nadie. Ni una silueta, ni una sombra. Solo el humo, que por momentos se movía como si respirara. Desde entonces, algo cambió. El olor a carne asada comenzó a mezclarse con otro más denso, metálico, parecido al de la carne quemada. Cada madrugada el aroma se intensificaba y aunque limpiaba todo con esmero, el olor regresaba. Algunos clientes me decían que el humo del trompo parecía formar una figura humana. Otros juraban ver una sombra moverse detrás de mí, aunque yo trabajaba solo. Una noche,
mientras lavaba los cuchillos, escuché un sonido sordo. Algo había caído al suelo. Cuando volteé, vi el mismo billete que aquel hombre había dejado, pero ahora estaba empapado y cubierto de lodo. Juraría que lo había guardado en la caja, bien seco. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho. En ese instante, el aire se volvió helado y el gas del trompo se apagó sin que yo lo tocara. No me atreví a moverme. Sentí una corriente de aire recorrerme la espalda y una presión leve sobre el hombro, como si alguien invisible me tocara con suavidad. No escuché palabras, pero tuve la certeza de que alguien estaba ahí, agradecido, despidiéndose. El silencio que siguió fue tan profundo que solo pude oír mi respiración temblorosa. Al día siguiente, el olor a quemado había desaparecido. El ambiente se sentía más limpio, más tranquilo. Pensé que todo había terminado. Sin embargo, cuando conté las ganancias de la noche, noté algo extraño. Entre los billetes nuevos había otro igual al anterior, viejo, húmedo y con manchas oscuras. Lo guardé en un frasco de vidrio, pensando que así todo quedaría ahí dentro, encerrado. Pero con el paso de los días, cada vez que abría el puesto, el billete parecía mirarme desde la repisa, recordándome que no todo lo que se va se pierde por completo. Hoy cierro temprano, siempre antes de la medianoche. No porque tenga miedo de la gente, sino de quedarme solo con el humo. A veces, cuando el gas chispea y la carne se dora, el reflejo en el metal del trompo me devuelve una imagen que no es la mía, la de un hombre delgado, cubierto de tierra, esperando en silencio a que le sirvan su orden de 3. Hola canal, me llamo María del Rosario, pero todos me decían Chayo. Durante más de 20 años trabajé en un puesto de tacos dentro del mercado de San Lucas, en el centro de la ciudad. Era un lugar viejo, de pasillos angostos y techos de lámina que crujían con cada lluvia. Mi puesto quedaba al fondo, casi frente al área de carnicería. A esas horas, cuando el bullicio de la mañana se apagaba, solo quedábamos unos cuantos locatarios limpiando y cerrando. Era mi momento favorito del día, cuando el silencio del mercado parecía respirar, como si todo el lugar quedara suspendido entre la vida y el sueño. Pero una noche, ese silencio me devolvió una voz que nunca debí escuchar. Aquella semana había sido dura. Las ventas bajaban y el administrador del mercado andaba cobrando rentas atrasadas con amenazas de desalojar. Decidí quedarme más tarde de lo habitual, preparando adobo para el día siguiente. Encendí la plancha, acomodé la carne y me puse a cortar cebolla, con la radio vieja sonando a bajo volumen. El eco del cuchillo contra la tabla se mezclaba con el goteo de una fuga en el techo. Entonces, entre ese ritmo monótono, me pareció escuchar que alguien me llamaba por mi nombre. No era la voz de un cliente, ni la de algún compañero de local. Era un susurro suave, arrastrado, como si viniera desde uno de los pasillos oscuros del fondo. Me quedé quieta, con el cuchillo en la mano. Pensé que era mi imaginación, o tal vez algún borracho que se había colado al mercado. Caminé hasta la entrada principal, pero no había nadie. Cuando regresé al puesto, encontré que la plancha estaba encendida otra vez, aunque juraría haberla apagado antes de salir. Esa fue la primera noche que sentí miedo. Pero no sería la última. Los días siguientes empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar, los cuchillos cambiaban de sitio, la carne amanecía fuera del refrigerador, y una vez encontré un trozo de cebolla tallado en forma de cruz sobre la tabla. Intenté no pensar mal. Quizá algún compañero me estaba jugando una broma. Pero pronto supe que nadie se atrevía a entrar al mercado de noche. Decían que desde hacía años lo rondaba la taquera vieja, una mujer que había muerto calcinada en un incendio cuando el gas de su puesto explotó. Nadie sabía su nombre, solo que trabajaba justo donde estaba el mío. Esa historia me la contó un carnicero una tarde, riéndose entre dientes. Yo me limité a sonreír, aunque por dentro sentí un escalofrío. Desde esa noche, el ambiente del mercado cambió para mí. Los pasillos se hacían más largos, las sombras más espesas, y cada ruido parecía una respiración contenida. Una madrugada de sábado, me quedé de nuevo preparando salsas. La lluvia golpeaba el techo y el mercado entero olía a humedad. El aire estaba tan frío que se me entumían los dedos. Encendí la plancha para calentarme un poco, pero el gas no prendía bien, así que tuve que agacharme para revisar. Fue entonces cuando, reflejada en el acero del trompo, vi a alguien detrás de mí. Era una mujer. Vestía un mandil sucio,
chamuscado en los bordes. Su piel tenía un tono grisáceo y los ojos oscuros, hundidos, sin brillo alguno. Me observaba en silencio, con la cabeza levemente inclinada, como si tratara de reconocerme. Quise girarme, pero el cuerpo no me respondió. Sentí un peso helado en el pecho, un miedo tan profundo que me paralizó. El reflejo se movió un segundo antes que yo, vi cómo levantaba la mano y señalaba el tanque de gas. El aire pareció cortarse. Un olor fuerte a gas inundó el puesto. Corrí a cerrar la válvula, temblando, con la sensación de que el reflejo seguía allí, mirándome. Cuando al fin logré cerrar todo, me giré. No había nadie. Pero en el suelo, justo donde yo estaba arrodillada, encontré una marca, la silueta de una mano, negra, como quemada en el cemento. A partir de esa noche, las cosas se volvieron insoportables. A veces, al amanecer, encontraba restos de tortillas calcinadas sobre la plancha, o huellas pequeñas marcadas en la grasa seca. En otras ocasiones, al llegar, el adobo burbujeaba solo, como si alguien hubiera estado cocinando. El resto de los locatarios empezó a evitar esa parte del mercado. Decían que desde mi puesto se escuchaban golpes y murmullos en la madrugada, como si alguien siguiera friendo carne cuando todos se habían ido. Intenté aguantar. Incluso fui con un padre para que bendijera el lugar, pero al entrar, el aire se volvió tan pesado que el sacerdote empezó a sudar y se negó a continuar. Me aconsejó no volver a abrir hasta mudarme a otro sitio. Pero no podía irme. Era mi única fuente de ingresos, y además, sentía que hacerlo sería como abandonar a alguien. Como si la mujer del reflejo siguiera esperándome cada noche, repitiendo la misma rutina que la mató: prender el gas, limpiar la plancha, preparar la carne. Un domingo, poco antes de las 5 de la mañana, un guardia del mercado me llamó a gritos. Había humo saliendo de mi puesto. Corrí lo más rápido que pude. Al llegar, encontré la plancha encendida y una silueta negra frente a ella, inmóvil. El humo era espeso, casi blanco. Cuando el guardia me alcanzó, la figura ya se había desvanecido. En la plancha, el metal ardía, pero no había carne ni grasa. Solo ceniza. Después de eso, ya no regresé. Dejé todo como estaba, sin recoger nada. El administrador se molestó, pero yo ya no tenía fuerzas para explicarle. Hoy, cuando paso por el mercado y miro el fondo del pasillo, siento un escalofrío. Porque aún puedo ver, apenas visible entre la penumbra, un brillo anaranjado, como el reflejo del fuego encendido sobre un mandil viejo. Hay noches en las que creo escuchar su voz llamándome otra vez, pidiéndome que me quede a cocinar con ella. Pero no lo haré. Porque entiendo que en ese lugar, el fuego nunca se apaga del todo. Hola canal, mi nombre es Eduardo, aunque en el barrio todos me decían Lalo el taquero. Durante muchos años trabajé en un puesto de tacos al borde de la carretera libre a Puebla, justo a la altura del kilómetro 44. Era un punto conocido por los choferes y traileros que pasaban de madrugada, ahí se detenían a descansar y comer antes de seguir su camino. Yo abría al anochecer y cerraba con los primeros rayos del sol, porque en ese tramo, el hambre y el cansancio no tenían horario. Pero una noche comprendí que, en esa carretera, no todos los que se detenían a comer estaban vivos. Todo empezó una madrugada de julio. Llovía con una intensidad extraña, sin viento, solo un golpeteo constante sobre la lámina del techo. La neblina cubría todo el camino, y las luces de los autos se difuminaban antes de alcanzar mi puesto. Hacía tanto frío que el vapor del trompo se mezclaba con la bruma, volviendo imposible distinguir dónde terminaba el humo y dónde comenzaba la niebla. Esa noche, el silencio se sentía espeso, como si el mundo entero hubiera quedado atrapado dentro de una sola respiración. A eso de las 2 de la mañana, un tráiler se detuvo frente a mí. Las luces traseras parpadearon un par de veces antes de apagarse. Me preparé para atender al conductor, pero nadie bajó. Pasaron varios minutos y el motor siguió encendido. Pensé que quizá el chofer solo quería dormir un rato, pero entonces escuché que alguien arrastraba los pies sobre el pavimento. Cuando miré hacia la carretera, vi a un hombre caminando hacia el puesto, empapado por la lluvia. No llevaba sombrero, ni chamarra, solo una camisa blanca pegada al cuerpo, que chorreaba agua mezclada con algo más oscuro. Su rostro estaba pálido, y lo más extraño era que no parpadeaba. Se sentó en uno de los bancos de metal sin decir palabra. El aire a su alrededor se volvió helado,
tanto que el vapor de la carne comenzó a condensarse en gotas sobre la plancha. Le serví un par de tacos, y aunque nunca los pidió, los empezó a comer con una lentitud enfermiza, como si masticar le doliera. Yo lo observaba de reojo, sin atreverme a preguntarle nada. Cuando terminó, levantó la mirada hacia mí. Tenía los ojos completamente negros, sin iris. Con voz casi inaudible dijo que dejara su cuenta anotada como siempre. Lo dijo así, como si fuera un cliente frecuente. Yo nunca lo había visto. Cuando se levantó, dejó sobre la barra una moneda de 20 pesos oxidada y volvió a caminar hacia el tráiler. Pero cuando volteé para seguirlo con la mirada, el camión ya no estaba. Ni las luces, ni el sonido del motor. Solo la carretera vacía, reluciendo bajo la lluvia. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pero al día siguiente, mientras limpiaba la barra, encontré las marcas húmedas de unos dedos sobre el acero, como si alguien las hubiera dejado recién. La moneda seguía ahí, fría y pegajosa, con un olor metálico que no se parecía al del dinero normal. La guardé en la caja, sin saber por qué. Con los días, empecé a notar algo inquietante. Cada noche, sin falta, a las 2:10 de la mañana, el aire se volvía más denso, la temperatura bajaba y el trompo chispeaba como si algo invisible pasara frente a él. La carne se movía sola, girando sin que yo la tocara. Y aunque no había nadie sentado, escuchaba claramente el sonido de cubiertos chocando, como si alguien comiera en silencio. Una noche, un trailero que se detuvo a cenar se me quedó viendo con el rostro desencajado. Dijo que no entendía cómo podía trabajar tan tranquilo, rodeado de ellos. Cuando le pregunté a qué se refería, señaló los bancos vacíos frente al puesto. Me aseguró que veía a varios hombres sentados, mojados, con las manos sucias y la piel amoratada, observando la plancha con ansias. En ese momento, un viento helado nos golpeó y las luces se apagaron por completo. Cuando logré encender una linterna, el cliente ya no estaba. Solo quedaban sus tacos a medio comer y un olor insoportable a humedad y óxido. Durante las semanas siguientes, dejé de dormir bien. El ruido del gas me seguía incluso en casa. Juraría que escuchaba el siseo del fuego detrás de las paredes, como si el puesto nunca se apagara. Una noche, incapaz de soportar la duda, regresé para revisar que todo estuviera cerrado. Eran casi las 3 de la mañana. Desde lejos, vi el resplandor del fuego encendido y el humo elevándose hacia el cielo. El trompo giraba solo, como si alguien invisible lo manejara. Me acerqué despacio, temblando. Y entonces los vi. Había hombres sentados frente a la barra, en silencio, comiendo. Sus cuerpos estaban empapados, cubiertos de lodo y hollín, como si hubieran salido de un accidente. Algunos tenían heridas abiertas, otros la ropa chamuscada. Ninguno hablaba. Solo masticaban, con movimientos lentos y coordinados. En ese momento comprendí que esos eran los mismos choferes que habían muerto en aquel tramo de carretera, en los accidentes que la policía reportaba cada mes. Gente que nunca llegó a su destino, pero que seguía deteniéndose a cenar donde siempre. El terror me paralizó. No pude moverme ni gritar. Uno de ellos levantó la cabeza, con la boca ensangrentada, y me observó. Sentí que su mirada me atravesaba, vacía y fría. Luego, con una voz que sonaba como viento entre láminas, dijo que no cerrara el puesto, que aún faltaban muchos por llegar. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que al amanecer me encontraron en la cuneta, a varios metros del local, empapado y con la piel helada. El puesto, según los bomberos, había ardido durante la madrugada. Lo extraño fue que, entre las cenizas, encontraron decenas de monedas oxidadas y, en la barra, las huellas de manos marcadas como si alguien las hubiera apoyado segundos antes del fuego. Desde entonces, evito pasar por esa carretera. Pero de vez en cuando la noche está nublada y la lluvia cae sin viento, los traileros dicen que aún pueden ver el resplandor del puesto encendido, con el trompo girando solo, esperando clientes que ya no pertenecen a este mundo. Hola canal, mi nombre es Héctor, y durante más de 10 años trabajé en un pequeño puesto de tacos que abría solo de noche, justo afuera de un hospital antiguo en la colonia Roma. Era un buen lugar, por las noches pasaban enfermeros, camilleros, doctores de guardia, y a veces familiares que no podían dormir. Todos buscaban lo mismo, un poco de calor, algo que les recordara que afuera del hospital todavía existía vida. Y por un tiempo,
ese puesto fue mi mundo. Hasta que descubrí que no todos mis clientes salían por la puerta principal. Abría siempre a las 11. Me gustaba llegar antes para prender el carbón con calma, preparar la carne, acomodar las salsas. A esas horas, la calle era tranquila. El viento olía a humedad y alcohol antiséptico. Las luces del hospital parpadeaban y el sonido de las ambulancias se mezclaba con el chisporroteo de la grasa. Era una rutina que conocía de memoria, una soledad que me resultaba cómoda. Pero una madrugada, algo cambió. Eran casi las 3 y no había pasado un alma en casi una hora. El aire estaba inmóvil, demasiado frío para ser febrero. De pronto, escuché un roce, como de pies descalzos arrastrándose sobre el pavimento. Alcé la vista, y la vi. Una mujer joven, con una bata blanca de hospital, cruzaba la calle lentamente, avanzando directo hacia mi puesto. No llevaba zapatos. Su cabello estaba húmedo, pegado a la cara, y caminaba con una serenidad que resultaba casi hipnótica. Pensé que se trataba de una paciente extraviada, quizá confundida después de una cirugía. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Se detuvo frente al trompo, mirando la carne como si recordara algo lejano. Le ofrecí un taco, más por instinto que por cortesía, y comencé a prepararlo. Sin embargo, en cuanto la carne tocó la plancha, el sonido del chisporroteo se apagó. Todo se detuvo. El vapor se quedó suspendido en el aire, inmóvil, y por unos segundos el mundo pareció quedarse sin tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando me giré para darle el taco, ya no estaba. No escuché pasos alejándose, ni puertas abriéndose. Solo el silencio, pesado y absoluto. Sobre la barra, quedaba una pequeña marca húmeda, como si una lágrima se hubiera deslizado hasta ahí. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, se lo conté al guardia del hospital, un señor grande, de voz ronca y maneras tranquilas. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo que no era el primero en verla. Según los enfermeros, la mujer había muerto hacía años, justo en esa zona del hospital, después de una operación de urgencia. Decían que, antes de ser internada, había pedido salir a comer un último taco porque tenía el presentimiento de que no despertaría. Nadie la dejó salir, y murió esa misma madrugada. Desde entonces, contaban, se le aparecía a los taqueros que trabajaban ahí. Me reí nervioso, tratando de no creer. Pero el miedo se me quedó dentro. Los días siguientes, el ambiente cambió. La temperatura bajaba inexplicablemente cuando la noche llegaba. Los perros callejeros evitaban acercarse al puesto. El fuego del trompo, que siempre ardía parejo, empezó a parpadear, como si respirara. A veces, sin motivo, las tortillas se movían solas sobre la plancha, como empujadas por una mano invisible. Una madrugada encontré las salsas destapadas, con huellas pequeñas de dedos sobre los bordes. Poco a poco, los clientes empezaron a notar algo. Un camillero me dijo que sentía una mirada cada vez que comía frente al puesto. Otro juró ver el reflejo de una mujer detrás de mí, aunque estábamos solos. Las noches se volvieron insoportables. Yo trabajaba con la espalda rígida, sintiendo que en cualquier momento alguien respiraría sobre mi cuello. Una noche particularmente fría, mientras picaba cebolla, vi algo que me paralizó. En el reflejo del vidrio del hospital, justo frente a mí, estaba ella. No en la calle, sino adentro del edificio, observándome desde una ventana del segundo piso. Su rostro era pálido, inmóvil, y sus manos estaban apoyadas sobre el cristal. No se movía, pero sus ojos estaban fijos en mí. Cerré el puesto de inmediato. Intenté convencerme de que solo había sido mi imaginación. Pero cuando regresé al día siguiente, la ventana donde la había visto estaba cubierta con tablas. Pregunté a un enfermero, y me dijo que esa sala llevaba años clausurada, porque ahí había ocurrido una tragedia hace más de una década. Esa misma noche, mientras lavaba los trastes, el fuego del trompo se apagó solo. Pensé que se había acabado el gas, pero el tanque seguía lleno. Antes de que pudiera moverme, sentí una presión suave en el brazo, como si alguien me tocara. No era un toque violento, era tibio, humano. Me giré lentamente, y la vi. Estaba justo frente a mí. La mujer de la bata blanca. Su piel era grisácea, con un brillo húmedo, y su bata tenía manchas marrones en el pecho.
Me observaba con una expresión tranquila, casi triste. Su cabello, pegado a la frente, goteaba sobre el suelo. No hablaba, pero entendí lo que quería decir. Su mirada me lo transmitió sin palabras: gracias por esperarme. No tuve tiempo de reaccionar. El olor a carne se mezcló con uno más fuerte, metálico, insoportable. Todo giró. Caí de rodillas, y cuando abrí los ojos, ya no estaba. En el suelo, frente a mí, quedaba una tortilla recién hecha, colocada con cuidado sobre la plancha apagada. Esa fue la última vez que la vi. Pero su presencia siguió. Las noches siguientes, el puesto se encendía solo. El fuego aparecía sin que nadie lo tocara, y el humo formaba una figura humana, delgada y temblorosa, justo frente al trompo. Un par de vecinos aseguraban que escuchaban el sonido del cuchillo cortando carne en plena madrugada, aunque yo ya no trabajaba ahí. Unos meses después, un velador del hospital me buscó. Dijo que en el archivo del sótano habían encontrado el expediente de una paciente fallecida. En el documento, junto a su nombre incompleto, había una nota escrita a mano que decía: extraño los tacos del señor amable de afuera. Ojalá me espere esta noche. Esa línea me destruyó. Vendí el puesto, sin regresar jamás. Pero cada tanto, cuando paso por esa calle, me parece ver entre la neblina el resplandor rojizo del fuego y la silueta de una mujer de pie, sosteniendo un taco entre las manos, como si siguiera esperando que alguien le sirviera otro. Y lo peor es que, aunque sé que no debo mirar, a veces siento que me busca, que sabe que sigo aquí, y que tarde o temprano, volverá a cenar conmigo.